Hola, bienvenidos a esta sesión de presentación del examen final de la asignatura Discurso y Comunicación en el Aula del Máster de Enseñanza de Español para Extranjeros. Mi nombre es Carolina Arrieta y os voy a guiar un poco en esta sesión de introducción, que va a ser bastante breve porque al final hay mucha información que se repite con respecto a otras asignaturas. Por lo tanto, no os voy a dar información general sobre qué tenéis que llevar al examen, puntualidad, etcétera, porque podéis revisarlo en el resto de asignaturas, entre ellas en la de proceso de aprendizaje. Vamos a entrar de lleno con la estructura del examen de discurso y comunicación en el aula, que en este caso va a tener dos partes y van a valer, cada una tiene un peso equivalente, 50%. La primera parte se va a corresponder con 20 preguntas tipo test y la segunda parte vais a tener que desarrollar 3 preguntas de carácter teórico de 3 opciones posibles. Por lo tanto, podéis elegir las preguntas a las que contestar. En la primera parte son 20 preguntas con 3 opciones de respuesta cada una y una única solución válida. Por lo tanto, cada pregunta acertada vale 0,25 puntos. Al contrario de lo que ocurre en los cuestionarios, en los controles del curso, en el examen final las respuestas incorrectas restan. Por cada 2 respuestas erróneas se resta la puntuación obtenida en una contestada acertadamente. ¿Vale? Estas respuestas se pueden hacer en una hoja de respuestas que viene en la propia libreto del examen. Y si en ella se responde alguna incorrecta, pues tenéis que señalarlo de manera visible, ¿vale? Tachando completamente el recuadro y poniendo la opción correcta finalmente, ¿vale? Sobre todo que quede muy claro cuál es la elección, porque si no, no podremos dar la respuesta por buena. Bien. Más o menos os debéis de guiar por el modelo de los controles a la hora de imaginar qué preguntas van a aparecer en esta parte del tipo test. Trataremos de que haya una proporción equivalente de todas las unidades. Vamos a excluir las unidades 6 y 7 porque tienen un carácter más práctico, por lo tanto nos quedamos con preguntas de las unidades 1 a 5. ¿De acuerdo? Y dentro de estas unidades, como ya decimos, el porcentaje será equilibrado. Si en el examen detectáis que hay algún problema con alguna pregunta, bien sea con el enunciado o imaginaos que pensáis que no hay absolutamente ninguna respuesta correcta, ninguna de las 3, y que ha sido un error mío a la hora de poner el examen, pues lo señaláis en la propia hoja de preguntas con una flecha, ponéis un asterisco, lo que sea, revisar respuesta o revisar preguntas, o señaláis el caso específico y yo, cuando vea esa señal, revisaré el examen. Si hay algún problema, automáticamente se cambiará la nota a todos los estudiantes. Bien, y la parte de desarrollo, que como ya hemos dicho, tiene un carácter teórico práctico, se proponen 3 opciones relacionadas con el temario y debéis elegir 2 para estudiarlo. ¿Vale? Como decimos, esto vale el 50%. Bien. Cada pregunta debe ser respondida en un máximo de 2 carillas, con lo cual tampoco podéis enrollaros demasiado, ¿vale? Recordad que estamos valorando un poco esa capacidad de síntesis, esa capacidad de análisis, de ser capaces de expresar la información relevante y descartar la que no lo es. Y las preguntas pueden incidir sobre cualquier aspecto material que se contiene en la guía docente, pero bueno, yo os hago más o menos un resumen aquí de lo que puede haber. ¿Qué epígrafos debéis estudiar para el examen de discurso y comunicación? Bien, de la unidad 1 os podemos preguntar que describáis una competencia clave y sus subcompetencias. Recordad que teníamos ese documento del Instituto Cervantes en el que vienen 8 competencias clave especificadas después en una serie de subcompetencias. Pues bien, yo os puedo preguntar sobre cualquier competencia clave. Por ejemplo, organización y planificación de actividades, ¿no? Y vosotros tenéis que desarrollarla. El desarrollo institucional, ¿vale? Y tenéis que desarrollarla, ¿vale? La unidad 2 es la que en principio plantea mayor número de epígrafes, ¿vale? Pero esto no quiere decir que obligatoriamente vaya a haber un epígrafe de la unidad 2 en el examen. Y son funciones del profesor del en el aula, limitaciones del profesor del en el aula, el discurso de aula, definición y tipos. Esto lo tenéis en un PDF de la unidad 2 y en el siguiente PDF os aparecían
teoría sobre la autonomía, y es la que englobaría los 3 epígrafes siguientes. Acepciones de la autonomía en el aprendizaje, ¿vale? ¿Qué entendemos por autonomía según sea autoaprendizaje, ¿vale? Los principios pedagógicos de la autonomía y la relación profesor-alumno en la autonomía, ¿vale? En la unidad 3, recordad que veíamos el artículo de Miquel Llovera y puedo preguntaros, por ejemplo, tipos de discursos que podemos encontrar en el aula de lenguas extranjeras, pues lo mismo, el discurso aportado, el discurso generado, etcétera, y aspectos que debemos tener en cuenta para el análisis de la interacción en el aula. Os puedo preguntar que enumeréis y defináis brevemente qué aspectos debemos tener en cuenta para ese análisis, o os puedo preguntar por un aspecto en concreto y que lo tengáis que desarrollar un poquito más. En la unidad 4 os puedo preguntar por los entornos virtuales de aprendizaje, su definición, qué tipos existen y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Esta sería una única pregunta. Y en la unidad 5, que defináis qué son las dinámicas grupales y qué tipos existen, o que defináis qué es eso de la gamificación del aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, estas son todas las preguntas teóricas que puede haber. No tenéis que aprenderlas, memorizar el contenido al dedillo, tenéis que comprender en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Yo no voy a estar comparando la información que hay en los apuntes con la que habéis puesto vosotros, ni muchísimo menos. Simplemente que sepa que domináis los conceptos, eso es lo importante. Y por favor, con buena expresión y sin faltas de ortografía, porque ya sabéis que se penaliza las faltas. Si tenéis alguna falta no pasa nada, ¿vale? A todos nos pasa, pero si tenéis muchas, pues puede ser motivo de suspenso del examen, ¿vale? Así que cuidado. Y bien, a partir de hoy estará disponible el foro de tutorías por si tras la visualización de esta presentación os han quedado preguntas. Nada más, me despido. Muchas gracias por vuestra atención.